Una cosa es la placa motora, ya sabes que la motoneurona alfa es la que produce el movimiento de los músculos, ¿no? Pero aquí vamos a ver, este es algo muy interesante, porque yo les hablé que el uso neuromuscular era el receptor que precisamente recibía la información de que si el músculo estaba estirado o contraído y si se estiraba, el grado de estiramiento, pero que este uso neuromuscular medía la longitud del músculo, pero que no la medía en centímetros o en milímetros. Por eso es un receptor, que lo medía en milímetros, o sea, capta pero el mínimo movimiento de esa fibra muscular. Pero, ¿cómo es que hace esta función? Miren acá, el uso realmente es un poquito complejo, podríamos decir, pero no. Aquí, ayer dijimos que todo reflejo tiene una parte aferente y otra parte inferente. Y dijimos de que cada vez que con un martillo se percutía un músculo, aquí en el espesor de los músculos, ¿no es cierto?, estaban estas fibras musculares. Son muy parecidas, contienen también actina, ¿no? Son muy parecidas, pero ¿cuál es la diferencia con una fibra muscular, digamos, esquelética, que produce movimiento? Los núcleos, miren cómo están acá, conglomerados, ¿no? Este es podríamos decir, la arquitectura de un uso muscular. Y miren, enrolladita, lo que yo les dije, miren, enrolladita la fibra, ¿no?, que le pertenece aquí, la fibra nerviosa que le pertenece a la neurona ganglionar. Esta es la fibra aferente. Miren cómo está enrolladita, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes vienen acá con un martillo, entonces, ¿qué pasa? La fibrita se desenrolla, pues. Y al desenrollarse, mecánicamente se aperturan los canales de sodio y es en este punto en que se produce la despolarización y acá se forma el primer potencial. ¿Pero por qué? Porque ha habido un desenrollamiento, ¿no?, mecánico. Se apertura y acá se forma el potencial de acción y ese potencial de acción es el que va a ir por la vía aferente y va a hacer contacto con la motoneurona alfa, porque la motoneurona alfa es la que produce el movimiento. Pero esta es la parte importante, es la parte aferente del reflejo. Mira, entonces cómo está saliendo esta fibrita que siempre a mí me produce, de ver esta gráfica, realmente a mí me apasiona porque ¿cómo es la naturaleza, no? Entonces de ahí surge el estímulo mecánico, hay diferentes tipos de estímulo, este es un mecánico, ayer hemos visto un estímulo eléctrico, puede haber un estímulo auditivo, ¿no? O puede haber, ya lo vamos a ver, otro tipo de estímulo, lo vamos a ver en el curso del desarrollo del curso. Pero así como esta es una fibra de tipo aferente que va a ir a la médula espinal y esta es una fibra que le pertenece al ganglio, ¿no?, hay fibra nerviosa que le pertenece al ganglio, ¿no? También hay otras fibras que van a llegar al uso neuromuscular. Qué interesante, porque acá tenemos, por ejemplo, la famosa eferente gamma. Miren cómo llega a los polos del uso, ¿no? O sea, la parte más distal, ¿no? Y también hay un eferente beta, y ya lo vamos a ver en otro, ¿no?, eferente gamma y eferente beta. Entonces, en resumen, ¿qué es lo más importante del uso? Esta aferente que hay neurofisiólogos apasionados que le han dado incluso un nombre a esta fibra, ¿no? Y el nombre que tiene esta fibra pues es la fibra, ¿no?, la fibra 1A, acá está, ¿no?, aferente primaria 1A, ¿no?, que viene precisamente, ¿no?, de acá, de la famosa fibra, estas son el saco nuclear, ¿no? Esta fibra, esta forma especial, aquí bien abultada, se le llama fibra de saco nuclear, y la otra parte del uso muscular, a esta más alargadita se le llama, ¿no?, se le llama fibra de cadena nuclear, ¿no? Cadena, y esta es la fibra del saco nuclear. De ambas está, ¿no?, partiendo la aferente 1A, ¿no?, la aferente primaria, ¿no? Eso es lo más importante, ¿ya? Pero eso les muestro porque vale la pena ver cómo es que se inicia, pues, ¿no?, cómo es que se inicia
la despolarización de la vía aferente en un reflejo, ¿no? Aquí el reflejo típico, ¿no? Vamos complicando la cosa, el reflejo típico, el reflejo de estiramiento, ¿no? El famoso reflejo de estiramiento homeotáctico, ¿no? Del cuádriceps es lo más clásico, ¿no? El más conocido. Ustedes van a hacer en su práctica, van a obtener esos reflejos, ¿no? Entonces, ¿cómo es el asunto entonces? Ahora ya tenemos la capacidad de poder explicar lo que ocurre, ¿no? Y ustedes también de poder entender, después que hemos hablado de despolarización neuronal o hiperpolarización o inhibición neuronal. Acá con un martillito de percusión, este es el cuádriceps, viene un médico, percute, entonces se produce el estiramiento del cuádriceps, se estira el uso neuromuscular y acá se dispara un potencial de acción. Ahí está, acá le pertenece a esta fibrita, les dije que era, ¿no?, dependiente de esta neurona del ganglio. Acá ingresa la información y se va a la motoneurona alfa, y la motoneurona alfa es la que produce el movimiento del músculo. Ahí está claro, ¿no? Sí, pero está bien, pero cuando tú tienes un reflejo, ¿no?, lo que se produce es este movimiento, ¿no? ¿Y eso qué significa? ¿Esto qué significa? La contracción del cuádriceps. Ya, pero cuando se contrae el cuádriceps, los músculos, los antagonistas, los que están en la parte posterior del cuádriceps, se relajan. ¿Cuáles son los músculos antagonistas al cuádriceps? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llaman esos músculos que están atrás? ¡Ay, Dios santo! ¡Qué ingrata que es la anatomía! Se llaman también los músculos biceps, el que está más hacia afuera, y el que está más adentro, ¿cómo se llama? Semimembranoso, esos son los músculos de la cola, ¿no? Bien, entonces esos son los músculos antagonistas, esos se relajan. ¿Pero por qué se relajan? ¿Por qué? Hay una explicación. Observen acá, observen el detalle, miren acá. Entonces vuelvo a repetir. De nuevo, se percute con un martillito, se produce, ¿no?, se produce el estiramiento, el estímulo es el estiramiento. La percusión del tendón produce el estiramiento del cuádriceps, ¿no? Se despolariza la fibra, va viajando acá el potencial de acción, y llegamos aquí. Pero antes de llegar a la motoneurona alfa, hay una sinapsis. En cualquier parte se forma una sinapsis. Y acá hay una sinapsis con la interneurona que libera glicina. Esta interneurona se llama la interneurona, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Inhibitoria. Tiene un nombre, de Reisz-Schaff, ¿no? La interneurona de Reisz-Schaff es muy conocida y la van a encontrar en todas las literaturas. Sí, pero esa interneurona de Reisz-Schaff produce glicina, sintetiza glicina, pero acabamos de decir que sí, pero acabamos de decir de que la glicina es un neurotransmisor, ¿no?, de tipo inhibitorio. Pregunta para ustedes, ya que estamos hablando del asunto. Acá viene la pregunta, a ver si ustedes la contestan. Pregunta, acá está la interneurona de Reisz-Schaff. Esta sinapsis igualmente activa, porque por acá está viniendo un potencial, activa la neurona de Reisz-Schaff, la activa, ¿cierto? ¿No? La activa. Aquí está. Esta activación de la interneurona de Reisz-Schaff, pregunto, se activa esta interneurona de Reisz-Schaff. Miren acá donde va la sinapsis, va a otra motoneurona alfa, y esta motoneurona alfa se va a los músculos antagonistas. Esta motoneurona se inhibe. Por lo tanto, ¿qué hace esta neurona de Reisz-Schaff?
pasa cuando actúa sobre esta motoneurona alfa que va a inhibir y que va a producir? ¿Qué hace con esta interneurona? ¿Cuáles son los canales que se aperturan en esta motoneurona alfa cada vez que esta neurona derecha actúa? ¿Cuáles son los canales que se aperturan? Fijación de conceptos, nuevamente. Hay que fijar los conceptos. Fijamos los conceptos. Ayer dijimos que, vamos a suponer que ayer hablamos ampliamente de que aquí llegaba un potencial de acción, ¿no? Y cada vez que llegaba un potencial de acción, el calcio, este es en la zona presináptica y este es la zona postsináptica. No olvidar, pre y post. La neurona postsináptica y la neurona presináptica. Cuando llegaba un potencial de acción, el calcio ingresaba ¿para qué? Para producir la exocitosis, ¿no? Y ayer hablamos de la acetilcolina. Acá dijimos que era la acetilcolina y dijimos que uno de los mecanismos de acción era de que cuando se unía el neurotransmisor a su receptor y cuando eran receptores tipo canal, automáticamente la unión perfecta se formaba un complejo neurotransmisor-receptor. Cuando se formaba este complejo, automáticamente se aperturaban aquí los canales de sodio. ¿Ok? ¿Está claro? Ahora sí, esto es lo normal. Esto es lo clásico. Cuando la acetilcolina utiliza su método tipo canal, porque los receptores son receptores tipo canal, son receptores postsinápticos tipo canal. Pero la pregunta que yo les he hecho ahorita es la siguiente. La pregunta que les acabo de hacer, lo voy a traducir en la pizarra. La pregunta que yo les he hecho en este momento es la siguiente. La pregunta es, borro esto. La pregunta es, si yo tengo aquí, en lugar de acetilcolina, si yo tengo GABA en la neurona presináptica, estamos hablando de que esta neurona presináptica, ¿cómo se llama? Estoy diciendo que es la neurona de Renshaw. La neurona, mejor lo hacemos con glicina, porque uno no GABA, sino mejor esta es la neurona de Renshaw, entonces acá le tomo ¿qué? Glicina. Cuando está esta es la zona presináptica de la neurona de Renshaw. La pregunta es, cuando la neurona de Renshaw actúa sobre la neurona postsináptica, ¿qué canales se aperturan? La glicina es inhibitoria, al igual que GABA. Entonces, ¿qué se aperturan los canales de? Su compañera lo está diciendo, los canales de cloro, y entonces se produce un potencial de tipo hiperpolarizante y entonces se produce la inhibición de la neurona postsináptica. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ahora sí está claro? Está clarísimo, ¿no? ¿Sí? ¿O hay alguien que dude de esto? Cuando la interneurona de Renshaw actúa, entonces va a hacer que la neurona postsináptica, porque es la neurona postsináptica, ¿no es cierto? Que la neurona postsináptica es la yema de, ¿no? La neurona postsináptica se inhibe, pues, ¿no? Se hiperpolariza. ¿Ahora sí está claro? Sí, ¿no? Ahora sí se ubicaron. Son bastantes conocimientos. Seguimos. Doctora, disculpe. Muy bien. Siempre que hay inhibición se abre